Hola, sonó la campana, volvamos a clase. Me he fijado recién que en la opción de Teams hay 27 alumnos y en Reco hay 28. Consecuentemente, hay algún alumno que está en Reco y no está participando de la clase. Había una niña, Claudia Lazo, que mandó un correo, logré meterla a Teams. ¿Estás por ahí, Claudia? Sí, profe. Muchas gracias. Perfecto. Estaba Entonces, perdiéndome la clase. falta un alumno, que no sé quién será, que está en Reco y no está en Teams. Entonces partimos con el módulo número 1 del semestre, que es sobre repaso. ¿Ya? Espérenme un segundito. Que se me dejaron varias cosas aquí. Espérenme un segundito que tengo un problema en varias diapositivas que lo acabo de ver. Un segundito. Entonces ahí. ¿Qué pasa? Déjenme cerrar esta cuestión y volver a abrirlo. Denme un segundo, por favor. Tengo un problema con el archivo, por favor denme un segundo mientras logro resolverlo. Ahí estamos. Entonces, lo primero es, volvemos a la clase, es aclarar o indicar cuál es el contexto del curso que se denomina redes y plantas sanitarias. En el contexto del curso de redes y plantas sanitarias se refiere al conjunto de obras que permiten el suministro de agua potable y de recolección de aguas servidas a la comunidad.
de acuerdo a la normativa vigente. En esta slide que estamos mostrando, tenemos todas las fases del ciclo urbano, que parte primero con un proceso de captación de agua que puede ser desde un río, un estero, un embalse o desde aguas subterráneas. Posteriormente viene la etapa número 2 de potabilización, donde estas aguas naturales que han sido captadas ya sea desde un sistema abierto o desde sondajes, se tienen que adecuar para que esas aguas puedan ser usadas por la ciudadanía en forma absolutamente segura y no haya ningún riesgo que alguna persona se vaya a enfermar por beber directamente de la llave de agua potable. Entonces, primero tenemos el proceso de captación, después tenemos el proceso de potabilización, donde las aguas naturales se adecúan mediante todo un proceso de orden industrial para que esas aguas queden aptas para ser consumidas directamente por la población y puedan ser calificadas como agua potable. Una vez que el agua ha sido cumple las exigencias para ser considerada como agua potable, viene el proceso de almacenamiento del agua y de distribución hacia los usuarios finales, que pueden ser personas, consumo industrial, consumo comercial y otros consumos de agua potable que se pueden hacer directamente de las redes. Una vez que el agua ha sido consumida, ha sido usada por las personas, es un agua que en su origen, cuando salió de la planta de tratamiento, era un agua diáfana absolutamente segura, pero cuando ha sido usada por la gente, tiene contaminación química, contaminación física, contaminación biológica. Y consecuentemente, para que estas aguas servidas puedan ser usadas por la ciudadanía, se requiere que sean limpiadas. Y ahí aparecen las plantas depuradoras de aguas servidas, cuyo objetivo es modificar las características de las aguas servidas para que cuando sean dispuestas en el medio ambiente, la sociedad las pueda volver a usar. Y a lo menos en Chile, lo que se exige es que las aguas servidas tratadas, cuando se disponen en cauces naturales, ríos, esteros, tengan una calidad tal que puedan ser calificadas para ser usadas en actividades de riego. En las ciudades del borde costero, muchas veces las aguas servidas se disponen en el mar de forma tal que no exista posibilidades de contaminación en el borde costero, en el sector donde la comunidad pueda hacer actividades de uso recreacional. Entonces, ese es el contexto del curso de redes y plantas sanitarias, que es conocer y entender cuáles son los tipos de obra que se requieren para que la ciudadanía pueda usar, disponer y devolver el agua que ha usado en sus distintas actividades. Ese es el contexto del curso de redes y plantas sanitarias. Si tienen alguna consulta que hacer a medida que yo voy explicando los conceptos, me encantaría por favor que alguien pueda hacer alguna consulta. Entonces, en el contexto, aquí estamos viendo un perfil de un sistema donde tenemos una captación que puede ser a una fuente natural, a un río, a un embalse, a unos sondajes, la planta de tratamiento de agua potable, de potabilización,
el tema de dónde se almacena el agua. Posteriormente viene el sistema de distribución de agua potable. Una vez que las aguas han sido usadas, se devuelven a través de los colectores de aguas servidas, y estas aguas tienen que ser debidamente limpiadas para que cuando sean devueltas al medio ambiente, la comunidad pueda ocupar esas aguas en distintas actividades. Ahora, hoy día estamos en una época de sequía y mucho se habla de que tenemos que usar el agua en forma eficiente. En general, cuando nosotros captamos aquí un volumen de agua, el 80% de ese volumen vuelve al medio natural. El 20% del agua que entra al sistema se usa y se consume de forma tal que ese porcentaje no vuelve al medio ambiente. Es importante tener en cuenta esa característica. Del 100% del agua que consume una ciudad, el 80% se devuelve al medio ambiente. Solo el 20% de esa agua se consume a través de distintos procesos y no vuelve directamente al medio ambiente. En una fase del ciclo hidrológico, el 100% del agua vuelve al medio ambiente. Pero en el ciclo urbano del agua, el 80% vuelve directamente al medio ambiente como agua líquida, y hay un 20% de agua que se evapora y que forma parte del ciclo hidrológico del agua. Entonces, también vamos a ver probablemente temas de, por ejemplo, aquí hay un embalse que a través de un muro permite almacenamiento de agua para usos diversos, que puede ser agua para ser usada en generación hidroeléctrica, almacenamiento de agua para sistemas de riego o también almacenamiento de agua para consumo humano. También podemos tener sistemas para transportar agua. Por ejemplo, aquí estamos viendo un gran canal de agua a la salida de una planta hidroeléctrica. Cuando el agua ha sido usada ya para generar hidroelectricidad, tiene que ser devuelta al medio ambiente. Y aquí tenemos un canal trapezoidal cuyo objetivo es trasladar este gran volumen de agua, aguas abajo, hacia algún río que permita trasladar esa agua para que posteriormente pueda ser usada por la comunidad. Tenemos también aquí el esquema de una planta de tratamiento de agua. Acá nos entra el agua en general ha sido analizada para determinar qué tipo de tratamiento, qué tipo de modificación se debe dar para que esa agua pueda ser posteriormente usada directamente por la comunidad. Entonces, en general, hay un ingreso de agua, hay una dosificación de productos químicos, hay un proceso de floculación, de sedimentación, de filtración, hay un proceso final de desinfección y de agregado de flúor, a lo menos en Chile, y termina con la etapa de almacenamiento y posteriormente viene la etapa de sedimentación. ¿Han escuchado ustedes hablar del concepto de floculación? No, profe. Ya. Cuando termine la clase, o después aquí en el break,
prepárense un té. ¿Ya? Y antes de tomarse el té calentito, échenle unas gotas de limón. Y van a ver que el té, que antes tenía cierto color, comienza a disminuir ese color. Y comienzan a aparecer unos grumos en la taza. Esos son los flocos, que en una planta de agua potable se usa sulfato de aluminio, cloruro férrico u otros productos floculantes, que tienen como objetivo que todas estas sustancias coloidales se aglutinen, adquieran una cierta masa, un cierto peso, y en la etapa siguiente de sedimentación, por efecto de la fuerza de gravedad, caigan al fondo del depósito y salga del sedimentador agua cristalina, que por seguridad tiene que ser filtrada. Entonces, al término de la clase, cuando ustedes lo tienen pertinente, prepárense un té y échenle algunas gotas de limón. Ahí van a ver la formación de estos flóculos. En la planta, en una planta potable, no se usa jugo de limón. Se usan otro tipo de productos químicos, como ya les mencioné, sulfato de aluminio, cloruro férrico u otros elementos químicos que, dependiendo de la calidad del agua natural, yo tengo que tener en cuenta cuál es la calidad del agua que tengo que entregar y defino los productos químicos que tengo que usar que me permitan modificar la calidad del agua de entrada para que el agua de salida pueda ser calificada como agua potable. Y existe una norma que en Chile define cuándo un agua puede ser calificada como agua potable. En este otro esquema tenemos el tema, un perfil de una planta depuradora de aguas servidas, donde entran aguas servidas y lo que sale y lo que tiene que salir aquí en la parte final como agua depurada es un agua con calidad apta para ser usada en actividades de riego. Ya que hay todo un proceso, ya que lo vamos a explicar en la parte final del curso cuando veamos el módulo de plantas sanitarias. Pero en el fondo, la planta de agua potable modifica una calidad de agua que no es satisfactoria, la modifica para que esa calidad sea apta para consumo humano, dependiendo de la norma que tiene que cumplirse. Y en la planta depuradora, las aguas potables que han sido usadas por la comunidad, que han sido ensuciadas, que tienen contaminación química, contaminación física, contaminación bacteriológica, ¿ya? Se hace todo un proceso de limpieza de forma tal que el agua que sale al final de la planta sea realmente agua que pueda ser usada en actividades de tipo de actividades agrícolas y de contacto directo del agua. Y hay todo un proceso que lo vamos a explicar del módulo correspondiente a plantas sanitarias. También podemos ahora más o menos ver en la prensa que se construyen en el país distintas plantas desaladoras. Dicen, oiga, la gran solución que tenemos ante la sequía, ante la falta de agua natural, son las plantas desaladoras, donde construyo una captación que permita captar agua de mar, hago un proceso de tratamiento de estas aguas y conduzco estas aguas hasta el lugar final de consumo.
acá lo que tenemos es el croquis de una planta que capta agua del mar, tiene el proceso de tratamiento y mediante una serie de plantas elevadoras y de impulsiones traslada el agua hasta el punto final. Acá la calidad de agua que sale de la planta desaladora tiene que ser la calidad de agua que requiere la mina para sus procesos mineros. Si el objetivo final fuera abastecer un sistema de riego, el agua de riego tiene características distintas que el agua que se usa en un proceso minero. Y si fuera el objetivo fuese producir agua para consumo humano, tienen que tener otras características. Entonces, dependiendo de la calidad final, es el tipo de tratamiento que se le debe dar al agua en la planta de desaladora correspondiente. ¿Ya? Ayer en el Mercurio apareció esta información que nos muestra cuál es la situación a nivel mundial del suministro de agua. Nos dice que aproximadamente el 26% de la población no cuenta con servicios de agua potable gestionados de forma segura. Y eso son aproximadamente 2.000 millones de personas. Que el 46% de la población mundial no cuenta con servicios sanitarios seguros. Que el 29% de la población no cuenta con instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón. Esta es una fotografía que con una publicación que apareció ayer en un diario nacional, que encontré pertinente poder mostrárselos a ustedes para indicarles cuál es la situación a nivel global. A nivel nacional estamos en una situación absolutamente distinta al panorama mundial. ¿Ya? Hoy día a nivel de los centros urbanos de las empresas de agua potable y alcantarillado, no hay ninguna localidad que carezca de agua potable. Todas cuentan con agua potable, cerca del 100% de los centros urbanos cuentan con agua, los sistemas de alcantarillado funcionan realmente bien, y donde hay problemas hoy día es en el mundo rural. Otra información que salía dice que a nivel mundial el 44% de las aguas residuales no son tratadas con seguridad. En Chile es prácticamente el 0%. Dice que hay 2,3 mil millones de personas que viven en lugares con poca disponibilidad de agua. Es un tema realmente complejo y vale la pena que ustedes tengan los conocimientos y sepan proyectar todos los proyectos de agua potable que se requieran, y para ello es el objetivo de este curso. Ahora, si me permiten un segundo, les quiero mostrar qué tenemos en... ¿Dónde está? Si hoy día entro yo a la opción de Teams,
¿Dónde están los archivos? Ahí no lo encuentro aquí, a ver. Aquí. Si yo entro a Teams en la opción de archivos, ¿qué información voy a encontrar? En sistemas cerrados tengo levantado dos archivos, uno con lo que hablamos en la primera sesión de inicio, que le puse módulo 00, clase de inicio de redes, y también subí los ejercicios grupales número 1. Acuérdense que ustedes tienen que formar grupos y tienen que entregarme la tarea en las fechas que están ya acordadas. ¿Ya? También hay un directorio de normas donde subí la norma chilena de redes de agua potable, la norma chilena de diseño de redes de aguas servidas, la norma chilena sobre calidad de agua potable para distintos usos, y hay un compendio de normas sanitarias que ustedes pueden ahí ver, y si necesitan alguna norma la buscan ahí y posteriormente vía internet la pueden descargar. Y lo otro que también subí es un software EPANET, que es un software que vamos a ver en la segunda parte del curso, pero creo que es importante que lo puedan descargar, y aquí hay distintos manuales que ustedes los pueden ver respecto de cómo usar el software de EPANET. EPANET es un software de uso gratuito que pertenece al Banco Mundial, que tiene cerca de 15 a 20 años de antigüedad, que es un excelente software que para el diseño de sistemas hidráulicos, que los recomiendo que posteriormente lo puedan descargar, y aquí hay versiones en inglés y en español que ustedes hoy día pueden descargar directamente de internet. ¿Ya? Entonces son todos los archivos. Sí. Profe, ¿de cuánto tienen que ser los grupos? De 4. Muchas gracias. Ya. Entonces aquí está toda esta información que ustedes ya pueden ir descargando, y posteriormente yo voy a ir actualizando prácticamente semana a semana. Entonces volvemos acá y volvemos al tema, los archivos que ya tenemos en la plataforma de Teams, y en el mismo archivo del módulo de inicio está la nómina de los alumnos del curso que aparece en RECO. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver con quién hacen grupo. ¿Ya? Entonces vienen ya el repaso. ¿Qué es la mecánica de fluidos? ¿Quién se puede recordar qué es la mecánica de fluido? Por favor, uno solo, no todos simultáneamente. La mecánica de fluido es la parte de la mecánica que estudia el comportamiento de los fluidos en sus diferentes formas o estados. ¿Cuáles son los estados en que está la materia hoy día? ¿Se recuerdan cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso y plasma, profe. Perfecto, pero además existen otros más. Los que tú me mencionas son los habituales, pero hay 3 estados de la materia, ya, que son de orden artificial y que son, ya, uno que es
relacionado con Einstein, con Fermi y lo supersólido. Les dejo como tarea que busquen ahí información sobre estos nuevos estados de la materia. ¿Cuáles son las partes de la mecánica de fluido que tenemos que recordar? La primera parte, la parte básica de la mecánica de fluidos, corresponde a la hidrostática. ¿Recuerdan qué era la hidrostática? El análisis de los fluidos de forma estática, no, sin movimiento. Perfecto, en reposo. Tenemos después la hidrodinámica, que es el estudio de los líquidos en movimiento. Tenemos también la neumática, que es el estudio de los gases. ¿Ya? Y tenemos finalmente la hidráulica. ¿Qué es la hidráulica? La combinación de las tres. Perfecto, pero ¿con qué objetivo? La hidráulica es la aplicación práctica de la mecánica de fluidos, de la hidrostática, la hidrodinámica, la neumática, para soluciones concretas. ¿Y qué diablos se entiende por una solución concreta? Un caso real, no sé, entregar agua, bombear. Perfecto. Para soluciones prácticas. ¿Ya? Entonces, la hidráulica es la aplicación práctica de la mecánica de fluidos para una solución que a alguien le interesa. Que a alguien le interesa, ya sea en forma individual o a nivel colectivo. ¿Ya? Entonces podemos decir también que la hidráulica es una rama de la física que se dedica al análisis y al estudio del movimiento y el equilibrio de los fluidos, preferentemente el agua, para una aplicación de los problemas de naturaleza práctica, problemas de conducciones, de abastecimientos, problemas de riego, de saneamiento, de hidroelectricidad. Recién consultamos sobre los estados de la materia y los fluidos corresponden a dos estados de la materia, la parte líquida y la parte gaseosa. Estamos recordando conceptos. Entonces ya ¿qué es la hidráulica? Otra de las definiciones que dice, oiga, partiendo desde las fórmulas de la mecánica racional, deduce, analiza, auxiliada por la experiencia, las fórmulas que permitan resolver problemas de índole práctica que nos encontramos. Cuando hacemos uso de las herramientas de la mecánica racional, utilizamos estas fórmulas de la mecánica racional considerando un fluido perfecto, que es homogéneo, que es no viscoso e incompresible. Cuando a estos fluidos que tienen esta característica de fluidos perfectos, le aplicamos las fórmulas de la mecánica racional, obtenemos un resultado teórico.
Por ejemplo, por esta tubería, si aplicamos las fórmulas de Newton, de la mecánica racional, el caudal que tiene que salir es de 100 litros por segundo, o de 100 metros cúbicos por día. Y cuando verificamos, medimos que realmente cuál es el caudal de agua que está saliendo por el sistema, encontramos que el caudal que sale difiere del caudal teórico. Y vemos, por ejemplo, que sale del orden del 60% del agua, del 62% del agua, del 63% del agua. Y vemos que este porcentaje del orden del 60-63% se repite en varias circunstancias. Entonces llegamos a la conclusión que las fórmulas de la mecánica racional tenemos que corregirlas por factores de ajuste para que el resultado que éstas nos van a entregar se ajuste al valor real. Entonces, a través de la mecánica racional, consideramos que los fluidos que se transportan son perfectos, son homogéneos, tienen las mismas características. No viscosos. ¿Qué significa no viscosos? Que no hay roce entre las moléculas que tienen los fluidos. Son incompresibles. ¿Hay algo que sea incompresible en el mundo real? Todo es compresible. Entonces, cuando usamos este fluido perfecto, no existe en la naturaleza. Y consecuentemente, el valor que obtenemos usando la mecánica racional para un fluido que no existe, difiere del mundo real. Motivo por el cual los resultados de las fórmulas tenemos que corregirlos por factores determinados en forma empírica para que ese resultado se ajuste a la realidad. ¿Se recordaban todos estos temas? ¿Ya? Entonces, los resultados que obtenemos de la mecánica racional con estos fluidos perfectos, tenemos que corregirlos. Acá los casos de un estanque por el cual está saliendo un chorro de agua. Tenemos una tubería que tiene una reducción de área en una parte. Tenemos un vertedero en un canal. Entonces, las fórmulas de la mecánica racional me indican que el caudal que sale es área por velocidad. Pero, al medir el caudal en el mundo real, encontramos que tenemos que afectar estos resultados por un factor de ajuste. Y tenemos que determinar el factor de ajuste que tenemos que aplicar para que el resultado sea realmente representativo de lo que va a pasar en la realidad. Si a ustedes los contratan para hacer el diseño de un canal que tiene que entregar un cierto caudal para regar, por ejemplo, 100 hectáreas, y ustedes les dicen, oiga, lo que usted necesita es cañería con estas características y esta es la obra de entrega, usted va a poder regar las 100 hectáreas. Viene el agricultor, hace la obra que ustedes le indicaron y con sorpresa ve que la obra solo le entrega un 60% del agua que él
había pedido. ¿Y qué fue lo que nos faltó en el diseño? Usar el factor de ajuste. Consecuentemente, la labor del ingeniero hidráulico finalmente es determinar cuáles son los factores de ajuste que tiene que emplear para que el resultado que obtiene a través de las fórmulas de la mecánica racional permitan representar la realidad de la forma más ajustada posible. ¿Ya? Entonces, el ingeniero hidráulico, el tema importante es determinar el factor de ajuste. Porque cuando a ustedes los contratan para diseñar una conducción que traslade un cierto caudal del punto A al punto B, en el punto B esa agua se tiene que entregar. Y consecuentemente ahí va a importar en forma muy importante que ustedes determinen en base a la experiencia de otras personas y también en base a la experiencia de ustedes mismos de estos factores de ajuste. ¿Ya? Entonces, en general, uno puede considerar que la ingeniería hidráulica es la aplicación de la mecánica de fluidos de ingeniería para diseñar obras, preferentemente agua, pero pueden ser cualquier tipo de fluidos, líquidos y gaseosos. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes de la hidráulica? Ya la vimos que era la hidrostática, la hidrodinámica. Y habíamos visto, ustedes ya se recordaban, que la hidrostática es la parte de la hidráulica, de la mecánica de fluidos, que estudia el comportamiento de los fluidos, de los líquidos en reposo. Y la hidrodinámica de los fluidos en movimiento. Y viene la consulta, ¿qué es un fluido? ¿Alguien me puede ayudar ahí? Disculpe, profe, preguntó qué es un fluido. Claro. Una sustancia que no pone o no sufre deformaciones cuando está sometido a un esfuerzo de corte. A ver, andaba cerca. Un fluido, hay muchas definiciones que uno puede encontrar por ahí. Es todo cuerpo, sustancia que tiene la propiedad de fluir, ya cuando se le aplica algún esfuerzo de corte. Y tiene la capacidad de adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos, como ya dijimos, pueden ser líquidos o gases. Y la diferencia está en las fuerzas de cohesión entre las moléculas y los átomos que forman esa sustancia. Si las fuerzas de cohesión son muy altas, estamos en el caso de un sólido. Si son de mediana magnitud, estamos ante el caso de un líquido. Y si son de muy baja magnitud, estamos ante el caso de un gas. ¿Qué elementos ustedes conocen que, dependiendo del contexto, puede ser sólido, puede ser gaseoso o puede ser líquido? El agua. Perfecto. Entonces, el agua en su composición tiene moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno. Y el contexto en que se presenta nos permite clasificar
que esa agua puede estar en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido. Y existe un estado en que el agua puede estar presente en los tres elementos. ¿Ya? Entonces ya habíamos recordado que era la hidráulica, volvemos al concepto, es la parte de la mecánica que estudia el equilibrio y movimiento de los fluidos con aplicación a los problemas de naturaleza práctica. Transporte de agua, problemas de abastecimiento, de riego, de saneamiento. ¿Ya? Cuando partimos estudiando los líquidos, los estudiamos primero como que fuesen fluidos perfectos, y en los resultados de la fórmula vemos que difieren de los resultados que se obtienen en el mundo real. Y consecuentemente, uno puede indicar que la hidráulica es una ciencia aplicada y semi-empírica. ¿Cuáles son las ciencias exactas que uno conoce? Oye, la física, la matemática. Y la hidráulica es una ciencia aplicada porque se basa en la mecánica racional, estudia los líquidos y los fluidos como si fueran perfectos, y como no existen los líquidos y los fluidos perfectos, los resultados que permiten representar el mundo real se tienen que corregir por factores de ajuste. Y estos factores de ajuste son semi-empíricos. Han sido determinados en forma experimental. En consecuencia, ¿qué hace el ingeniero hidráulico? Realiza diseños para solucionar problemas prácticos. Realiza estudios y diseños. ¿Ya? Entonces vienen aquí algunas consultas. ¿Qué es un diseño de ingeniería? ¿Cuáles son los requisitos o las características de todo diseño? ¿Qué hacemos si para solucionar un problema tenemos más de un diseño? Entonces aquí tenemos varias preguntas. Tenemos que hacer diseños. ¿Cuáles son los requisitos de un diseño? ¿Qué es hacer un diseño? ¿Cómo discreciono cuando tengo varias soluciones a un problema? Partamos primero por la parte de requisitos. Aun cuando lo que vamos a ver está más orientado al diseño hidráulico, también se puede extrapolar a todo tipo de diseños en ingeniería. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener todo diseño? Lo primero es que sea que realmente me resuelva el problema que me interesa que se resuelva. Hacemos un pequeño break y nos vemos en 10 minutos más y seguimos viendo el tema de requisitos del diseño y quedamos aquí por ahora en la parte de funcionalidad.